Amados hermanos en Cristo y estimado público, desde el momento en que Adán pecó, al comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, no solo él, sino también todos sus descendientes heredaron ese pecado. El ser humano tuvo que padecer en esta tierra aflicciones, pruebas y dificultades, producto de la ley espiritual que determina que la paga del pecado es la muerte. Por ello, luego de morir, todos estaban destinados a ir al infierno y allí sufrir el eterno castigo en el lago de fuego o en el de azufre. Sin embargo, para salvar al hombre pecador, Dios preparó desde antes del inicio de los siglos a Jesús, quien sería el Salvador. Como está escrito en Hechos capítulo 16, versículo 31, que cita: «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa». Dios de esta manera abrió el camino para la salvación de todos aquellos que creen en Jesucristo para que puedan escapar del castigo del infierno y entrar al reino de los cielos. No obstante, cuando uno predica el Evangelio, a veces le preguntan ¿por qué hay que ser cristianos si hay otras religiones? ¿O acaso no basta con vivir una vida honesta y buena aun cuando no se crea en Jesucristo? ¿O por qué Jesucristo es el único Salvador? Hermano, ¿puede usted responder a estas preguntas? Juan capítulo 14, versículo 6 cita: Jesús respondió: «Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Y Hechos capítulo 4, versículo 12 añade: «Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos». Hermano, no importa si uno cree que vive una vida buena y piadosa, aún así sigue siendo un pecador que tiene pecado original y que ha cometido pecados propios. Por eso no podrá evadir el castigo del infierno, que es la paga del pecado. Únicamente será salvo si acepta a Jesucristo como su Señor y cree además que Él es el único calificado para ser el Salvador. Ahora bien, ¿cuáles son las condiciones para ser el Salvador? Esta es la octava prédica de la serie El mensaje de la cruz, y hoy continuaremos viendo por qué solamente Jesús es nuestro Salvador. Espero que a través de este mensaje lleguen a edificar su fe sobre la roca de la palabra de Dios. Oro en el nombre del Señor para que Dios los fortalezca y así puedan dar testimonio a muchas almas que Jesucristo es el Salvador y las puedan guiar al camino de la salvación. Querido público, no cualquiera puede ser el Salvador y liberar al hombre del pecado. El Salvador debe estar debidamente calificado conforme a la ley espiritual. Podemos hallar estas condiciones en la ley de la redención de la tierra, que es la ley que Dios dio al pueblo de Israel. Esta ley establece que la tierra cedida al pueblo de Israel le pertenece a Dios, por lo que no puede ser vendida a perpetuidad. Incluso si el dueño del terreno se empobreciera y vendiera la propiedad, el pariente más cercano podría redimirla pagando el precio en sustitución del dueño original. Cuando Adán desobedeció el mandamiento de Dios y pecó, la humanidad entera fue entregada, por así decirlo, al diablo como paga o castigo por haber pecado. Al igual que la tierra, el hombre no podía ser vendido ni entregado a perpetuidad porque fue hecho del polvo de la tierra y le pertenece a Dios. Si alguien, quien reuniese las condiciones del Salvador, pagar el precio de los pecados del ser humano, el diablo tendría que liberar a todo aquel que una vez le fue cedido debido a sus pecados. La primera de estas condiciones es que el Redentor debe ser un hombre. En la ley de la redención de la tierra de Israel, el liberador tenía que ser el pariente más próximo al dueño original. De la misma manera, aquel que puede pagar el precio de los pecados de la humanidad tiene que ser un ser humano que tenga espíritu, alma y cuerpo. Es decir, no puede ser un ángel ni un animal, sino solo un hombre. Por eso, Jesús, aun siendo el Hijo de Dios,
vino a este mundo como hombre de carne y hueso. La segunda condición del Salvador es que no debe ser descendiente de Adán. Todos los descendientes de Adán nacen con pecado original. Aun si la persona que hubiese vendido su tierra tuviera un pariente cercano, si ese familiar fuese también pobre, no podría redimir la propiedad. De igual forma, los descendientes de Adán nacen con el pecado original y están destinados a ir al infierno debido a que también son pecadores, por lo que no pueden redimir a otros de sus pecados. Solo Jesús es el único hombre que no es descendiente de Adán. Esto es porque no fue concebido por la unión del espermatozoide con el óvulo, sino por el Espíritu Santo en el cuerpo de la Virgen María. En tercer lugar, el Salvador debe tener el suficiente poder para vencer al diablo. Para salvar a los prisioneros de guerra en una batalla, debe contar con el suficiente poder para vencer al enemigo y traer de regreso a los cautivos. En el reino espiritual, el poder reside en no tener pecado. Después de Adán, todos tuvieron que someterse al diablo y a Satanás, puesto que todos son pecadores que tienen pecado original y que han cometido pecados personales. Sin embargo, solo Jesús, quien no tiene pecado original ni pecado personal, tuvo el poder para romper la autoridad del diablo y de Satanás y salvar a la humanidad. Hasta aquí llegué en la última prédica. La cuarta condición del Salvador de la humanidad es que debe tener suficiente amor para sacrificar su propia vida por los demás. Supongamos que el hijo menor de una familia debe ser condenado por haber contraído una fuerte deuda. Si su hermano mayor, que es rico, pagase la deuda, entonces el menor no tendría que ser sancionado. No obstante, aun si el hermano mayor fuese muy rico, no serviría de nada si no amara a su hermano menor. Tan solo ignoraría el problema de su hermano. Sin embargo, si el hermano mayor ama a su hermano, aceptaría pagar su deuda aun cuando él mismo tuviese que afrontar una gran pérdida. Sucede lo mismo con la ley de la redención de la tierra. Es decir, si alguien se empobrecía y vendía su propiedad, debía tener un pariente cercano rico que tuviera el suficiente poder para redimir su propiedad. Ahora bien, no importaba lo rico que pudiera ser ese familiar. Si no tenía amor, la propiedad no podía ser redimida. Solo si el pariente tenía el suficiente amor, podía redimir la tierra. Encontramos este caso en el capítulo 4 del libro de Ruth. Una mujer llamada Noemi se empobreció y tuvo que vender su tierra. No obstante ello, su pariente más cercano rehusó redimir su propiedad, ya que no quería sufrir pérdida en su patrimonio. Pero otro familiar, Booz, tuvo amor y redimió la propiedad de Noemi. Ahora bien, si Booz no hubiese tenido amor, también hubiera podido rehusar redimir esa tierra. Sucede lo mismo para redimir a la humanidad de sus pecados. Como ya hemos visto, solo Jesús reúne las tres condiciones para redimir a la humanidad de sus pecados. Nació como hombre, pero no fue descendiente de Adán, por lo que no tuvo pecado original. Puesto que no tuvo pecado original ni había cometido pecado alguno personal, tenía el poder espiritual para salvar a los pecadores del diablo. No obstante ello, si Jesús no hubiese tenido amor, no hubiera podido redimir al ser humano. Y es que para llegar a ser el Salvador y redimir al hombre de sus pecados, Jesús tuvo que hacer un inmenso sacrificio. Para convertirse en el Salvador, tenía que sufrir la pena de muerte en lugar de los pecadores. Más aún, tenía que ser crucificado y desangrarse hasta morir como el más atroz de los criminales. En este mundo hay numerosas formas de ejecutar a los reos. Sin embargo, para redimir a la humanidad de sus pecados, el Salvador no podía ser simplemente ejecutado. De acuerdo a la ley espiritual, el Salvador debía ser colgado en un madero, es decir,
debía ser crucificado y además debía derramar su sangre. Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Hermano, la maldición de la ley se refiere aquí a la ley espiritual enunciada en Romanos capítulo 6, versículo 23, que determina que la paga del pecado es muerte. Conforme a esta ley espiritual, la maldición de la ley llamada muerte vino para el hombre pecador. En consecuencia, la forma de liberar a la humanidad de la maldición de la ley tenía que estar de acuerdo con las normas del reino espiritual. En otras palabras, conforme a la ley espiritual, el Salvador tenía que ser colgado en un madero en el que debía ser colgada la humanidad bajo maldición. Sucede lo mismo con el derramamiento de la sangre que con la muerte en la cruz. Levítico capítulo 17, versículo 14 señala al respecto: porque la vida de toda carne es su sangre. No comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Y también Hebreos capítulo 9, versículo 22 cita: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hermano, el hombre perdió la vida eterna debido al pecado. Por cierto, respiran y parecen tener vida en tanto que viven en este mundo. Sin embargo, ya no tienen verdadera vida, que es la vida eterna. Espiritualmente, sangre es lo mismo que vida. Por eso, solo con el derramamiento de la sangre del Salvador, el ser humano puede ser perdonado de sus pecados y tener de nuevo vida eterna. Por supuesto, no estamos hablando de cualquier tipo de sangre. Como ya les compartí, la sangre que puede redimir al hombre de sus pecados tiene que ser la sangre de alguien quien no tenga pecado. ¿Saben por qué? Porque la vida está en la sangre y, en consecuencia, la sangre no debe contener pecado alguno. Alguien inocente, sin mancha y sin esa naturaleza pecaminosa propia del ser humano pecador, tenía que derramar su sangre. La pregunta es: ¿por qué alguien quien no ha pecado desearía morir por otros pecadores de una manera tan atroz? Hermano, en esa época el tormento de la cruz era el más cruel de todos los suplicios. Además, el Señor estaba hambriento, había sido interrogado toda la noche. Incluso los sirvientes le escupían y golpeaban. Recibió todo tipo de maltrato. Fue menospreciado por los escribas, por el sumo sacerdote y por los religiosos judíos que, se suponía, conocían y sabían muy bien la palabra de Dios. Y finalmente fue sentenciado a muerte, pero antes lo desnudaron para azotarlo. Hermanos, cuando recibí la revelación del mensaje de la cruz, el Señor me hizo ver ese tormento. La punta del látigo era muy afilada y cuando los entrenados soldados romanos flagelaban al Señor, todo ese azote se envolvía completamente en su cuerpo. Aquellos soldados eran diestros en el uso del látigo. Cuando lo hacían, lo jalaban de tal forma que sacaban partes de la carne del cuerpo del azotado. Lo hacían con tal destreza que, en poco tiempo, los huesos del prisionero quedaban expuestos. Jesús fue brutalmente azotado de esa manera. Además, le pusieron una corona de espinas en su cabeza. Fue clavado en sus muñecas y pies y derramó toda su sangre. Luego fue colgado en la cruz. Tuvo que permanecer allí por muchas horas con un calor insoportable. ¿Se imaginan lo extenuado que debe haber estado?
No había podido dormir. Repito, estaba hambriento y lo habían insultado y ridiculizado, y además lo habían sentenciado a muerte. Tuvo que llevar una pesada cruz hasta el Gólgota y luego fue traspasado en su costado con una lanza y perdió toda la sangre y agua de su cuerpo. Este es el sufrimiento de la cruz que tuvo que soportar nuestro Señor. Únicamente alguien quien amara más a su prójimo que a sí mismo podría estar dispuesto a soportar ese tipo de dolor y de sufrimiento y hacer tal sacrificio. Nuestro Señor Jesús tuvo esta clase de amor por usted y por mí. Hermano, la crucifixión que sufrió Jesús era el medio más cruel de ejecución en aquellos días, y el dolor que soportó sobrepasa nuestra imaginación. Si el Señor no hubiese tenido esta clase de amor, muy bien podría haber pensado que no tenía por qué sufrir esa clase de tormento por aquellos que han pecado si Él mismo no había cometido pecado alguno. Y podría muy bien haberse rehusado a llevar la cruz. No obstante, Jesús en silencio tomó el camino del sufrimiento y derramó su sangre hasta morir en esa cruz de madera, porque Él nos amó. Sí, hermano, Él nos amó. De la misma forma, nuestro Dios y Padre nos amó de tal manera que no escatimó dar incluso a su unigénito Hijo por cada uno de nosotros. Romanos capítulo 5, versículos 7 y 8 señala: ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermano, no es fácil morir por alguien justo. Sin embargo, quizás podría sacrificarse por alguien bueno. No obstante, ni usted ni yo éramos justos ni buenos. Éramos pecadores. Y por esos pecadores, Dios dio a su único Hijo, a su más amado Hijo, y nuestro Señor Jesús, para hacer la paz entre Dios y el ser humano y para derribar ese muro de pecado que nos separa de Dios y traer la paz, padeció ese atroz dolor y sufrimiento y recibió ese terrible castigo. Por eso decimos que Dios es amor. No lo decimos por decirlo. Dios nos dio esta muestra de amor y por ello lo llamamos Dios de amor. Y al Señor también lo llamamos el Señor de amor. Dios nos mostró cuánto nos amó dándonos a su unigénito Hijo como sacrificio expiatorio. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor. Pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet, o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Líbralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervio, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacteria. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón,
al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes, enfermedades propias de la mujer, enfermedad a la tiroides y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia, que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Líbralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos rotos. Sana toda quemadura. Líbralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Revive a los muertos. Bendice a los que no pueden tener hijos. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, ¡fuera! Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, ¡fuera! Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad, que tengan salud, que sus almas prosperen y que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y prosperen todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles y con tus ojos que son como llamas de fuego. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pone en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.